El siguiente caso lo van a presentar Carmen Recalde, que es jefa de servicio del área de gobernanza TIC de los Osakidetza, ¿no? Y Julia Molina, que es directora de estrategia y desarrollo de negocio de Salesforce, ¿no? Y nos van a hablar de, bueno, un tema del que llevamos hablando muchísimo tiempo, ¿no? Que es el empoderamiento del paciente, pero, bueno, vamos a ver cómo lo enfocan, que a mí me tienen intrigado y seguro que nos van a contar cosas muy interesantes. Y vuelvo a insistir en que si podemos dejar un poquito de espacio para preguntas o incluso, bueno, si a mitad de la intervención queréis también que la gente participe o queréis estimular participación, sin ningún problema. Perfecto, pues adelante, cuando queráis. Bueno, pues lo primero, gracias a todos los que estáis en la sesión. Bueno, como ha dicho Julia, nuestra idea es que en estos 45 minutos a ver si conseguimos entreteneros, lo primero, y a ver si salimos de aquí todos con alguna idea que nos pueda servir para aplicar. No os vamos a contar un proyecto, vamos a reflexionar y vamos a debatir un poco qué es lo que tenemos que conseguir o qué es lo que tenemos que hacer para conseguir este reto tan chulo que os hemos puesto aquí. Cómo ser una administración activa. ¿Vale? Este es nuestro reto, este es nuestro objetivo y aquí es donde tenemos que llegar. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos o que nos planteamos es qué entendemos por administración activa. Y bueno, parece que estamos bastante de acuerdo todos. El primer punto, y que parece que es el más votado de todos, es escuchar a los pacientes. Nos estáis diciendo que tenemos que abrir canales de comunicación, que tenemos que saber cómo es la experiencia de nuestros pacientes. Y voy a incorporar otra palabra, ciudadano, porque entendemos que muchas veces no es lo mismo hablar de pacientes y de ciudadanos y tenemos que hablar de los dos, que es importante. Tenemos que tener una comunicación clara. Este es el segundo punto, que también parece que está muy votado. Una comunicación que tiene que ser abierta, que tiene que ser honesta, que tiene que ser una información clara, que tenemos que dar contenidos y tenemos que saber qué información damos a estos pacientes y ciudadanos. También entendemos que tenemos que personalizar la atención, que este es el tercer punto. Y para eso vamos a necesitar saber muchas cosas de nuestros pacientes y de nuestros ciudadanos. Las herramientas tecnológicas, a pesar de que somos tecnólogos, parece que no tienen mucho interés, o tienen, pero se quedan un poco más abajo, y parece que utilizar la tecnología para facilitar la accesibilidad y también para proporcionar información, pues nos queda un poquito abajo. Un punto importante, el seguimiento continuo. Tenemos que garantizar la continuidad asistencial. Y el último punto, que parece que es el que no habéis visto tan relevante, es la parte de la transparencia en los procesos de atención. Bueno, esta parte de transparencia yo la interpreto como unos procedimientos de gestión, como un orden en cómo hacemos esa gestión, tanto con pacientes como con ciudadanos, y quizá también un punto que lo voy a lanzar por si luego alguien quiere comentar de esto, quizá para garantizar la equidad de cómo estamos dando todos estos servicios a los ciudadanos. Bueno, en definitiva, estamos bastante de acuerdo nosotras. Hemos estado revisándolo y tenemos un planteamiento similar a lo que habéis votado todos. Entonces, bueno, somos una administración activa, queremos llegar allí, ahora a ver cómo lo hacemos. Bueno, estábamos revisando de todas formas, Carmen y yo, si a pesar de estos conceptos, bueno, pues había algún otro concepto que nos hayamos dejado fuera. Y es verdad que aquí más o menos aparece reflejado lo que consideramos que es más importante para que esa administración sea activa, pero bueno, que es verdad que luego hay retos internos, sobre todo, que también hay que gestionar, ¿no? Entonces, esta mañana decíamos Carmen y yo, bueno, hay un punto importante que quizás se nos ha pasado, que tendríamos que haber incluido, que es un poco la gestión del cambio. O sea, es muy importante, ya sabéis, en la administración, bueno, en general, ¿no? En cualquier proyecto de transformación, tener en cuenta esa gestión del cambio. Entonces, Carmen, dentro de lo que es en tu contexto en Osakidetza, ¿cómo ves tú ese reto de hacer una buena gestión del cambio? Bueno, un poco lo que pensamos es que es uno de los riesgos del proyecto.
y que es un punto clave para llegar al objetivo final. Entonces, distinguimos como dos tipos de riesgos en cuanto a lo que es la gestión del cambio en la organización. Yo voy a hacer hincapié en 2 puntos y también lo lanzo un poco por ver un poco qué opináis y si estáis de acuerdo. Primero, lo que nos hemos encontrado en muchos casos es si nuestras organizaciones saben lo que es una administración activa y si nuestras organizaciones saben realmente cuál es el objetivo del proyecto que nos estamos planteando. Porque estamos viendo en muchos casos que, a pesar de que intentamos trasladar el contenido de estos proyectos, es muy difícil que nos entiendan y hay veces que tenemos dificultades para que nos entiendan. Hablas con gestores o hablas con profesionales que te hablan o te comentan que ya tienen call center, que ya tienen un IVR y tienen varios procedimientos automatizados y que tienen perfectamente controlada la accesibilidad de las llamadas telefónicas. Entonces, que básicamente está. Y esto no es lo que estamos buscando. Estamos buscando mucho más. Entonces, si queremos lanzar un proyecto de esta administración activa y queremos que esto funcione, tenemos que conseguir que se lidere esto, tenemos que considerar que tengamos unos sponsors y tenemos que conseguir que esto nos lo impulsen desde arriba. Entonces, yo creo que uno de los factores que tenemos que hacer hincapié es darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades y yo entiendo que esta es una de las que tenemos que abordar. Y, por otra parte, otro riesgo que considero que es muy importante es, también dentro de la organización, es que nuestros profesionales de referencia que van a tener que trabajar con esta nueva administración o con estas nuevas herramientas son muchos. Tenemos un montón de agentes, unos trabajando, atendiendo la demanda y otros que van a tener que interactuar pues, a través de otras soluciones de atención a los pacientes. Y la incorporación de nuevas herramientas y el cambio en la forma de trabajar, sabéis que en la mayor parte de los casos genera una resistencia importante. En muchos casos incluso se suelen ver como herramientas que van a controlar áreas que ahora quizá no están del todo, no voy a decir controladas, pero quiero decir que no están bien medidas. Y esto no suele ser muy bienvenido. Por lo tanto, creo que a la hora de definir este proyecto tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que pensar en cómo convencemos a estos agentes, porque no les podemos, lo que tenemos que hacer es convencerles. Y entonces, a la hora de planificar este proyecto, tenemos que pensar cómo lo hacemos para definir unos alcances que quizá inicialmente sean muy cortos, pero que consigan dar valor a estos agentes. Entonces, yo creo que vas a poder contar muy bien cómo vamos a poder buscar cuáles son esos puntos de valor para nuestros agentes para que realmente les convenzamos que este es el camino. Y es que, por otra parte, entendemos que es que no hay otro camino ahora mismo. Venga, Julia. Bueno, decíamos esta mañana que además, ¿cómo convencer a una persona, ¿no?, de que realmente lo que estás implantando no es una cosa meramente, como decía Carmen, que pueda interferir en el control? Nosotras debatíamos esta mañana y decíamos, yo creo que nos tenemos que ir también a pensar que realmente, oye, a la gente sí que le da una gratificación el ver que está haciendo un efecto positivo y está haciendo un beneficio y estás atendiendo de una forma diferente. Aparte, también la propia administración también tiene que presentar este tipo de proyectos de una forma positiva, que creo que se puede hacer de una forma también, ¿no? No vamos a decir, pero el decir, oye, pues enhorabuena, entre todos estamos generando un ciclo positivo de mejora hacia el ciudadano, internamente eso también es gratificante. O sea, yo no quiero dejarlo simplemente en que al final es todo muy complejo, muy complicado. Yo creo que la forma de enfocar las cosas, el enganchar con la gente, el decir que ese objetivo es trascendental y que todos participamos, yo creo que la gente al final se involucra
y bueno, es un efecto positivo. Con respecto a los agentes, pues yo es que pienso que lo que hay que cubrir, porque es verdad que estamos hablando una y otra vez de forma continua de la historia clínica, que es verdad que la historia clínica es fundamental, que es el sistema de base de gestión, pero al final, una y otra vez sigo viendo el gap, o vemos el gap, en lo que es al final todo ese cuerpo de atención y ese cuerpo asistencial administrativo que están ahí y que al final no tienen unas herramientas coherentes, no tienen una visión fácil para poder dar otro nivel de atención, ¿no? Antes discutíamos y decíamos que es ese concepto que me habéis pasado la diapositiva, me venía bien la anterior. Decíamos al final que, bueno, lo que es el concepto, estamos viendo ahora pues esta nueva era, ¿no? La era de la participación. Y es verdad que al final, tecnológicamente, hemos tenido como 3 grandes estadios, ¿no? 3 grandes hitos, que ha sido pues toda la parte al final que estamos involucrados todos en ese control financiero, en ese control logístico, SAP, RPs, y era, bueno, el core tecnológico en un momento dado, ¿no? Luego hemos pasado a la historia clínica. No es que hayamos terminado, porque ayer mismo veíamos cómo estamos retorciendo las historias clínicas, perdona que lo diga, retorciéndolas un poco para meterle más y más funcionalidad, porque lógicamente, bueno, pues se le quiere ir dando ese valor añadido a que esos cuerpos de atención, esos médicos y demás, pues tengan una facilidad nueva. Pero ahora realmente estamos en esa fase que estábamos comentando Carmen y yo, ¿no? De la participación. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues ahora viene la era, y yo lo digo, del CRM, porque parece que si decimos CRM es maldito. O sea, hay que entender que un CRM ahora no es ni el CRM tradicional, que lo decíamos antes, o sea, sigue habiendo la idea de que un CRM al final es una cosa muy básica, es una base de datos de clientes. Pues no, un CRM ya es una cosa mucho más sofisticada, que ahora, bueno, contaremos brevemente, y que al final te da unas capacidades nuevas para esa posible atención, personalización y acercamiento al ciudadano. Y bueno, pues esa es la era, ¿no?, que llamamos un poco de la participación. El hecho de cubrir ese punto que consideramos que está vacío y darle a esos agentes esa participación es darle esta tecnología. ¿Y por qué? Bueno, le voy a dar unas capacidades extras que ahora mismo no tienen, porque ahora lo que tienen es un CTI, tienen una gestión de colas telefónicas y los que dicen que tienen un CRM lo que tienen es una base de datos, vale, una pequeña base de datos donde saben algo de ese ciudadano, ¿vale? Pero no tienen ni mucho menos una visión única, completa, que te permita realmente empatizar, interactuar y llegar a eso que estamos diciendo, ¿no? A tener realmente una personalización y un enganche con el ciudadano y una atención real. Entonces, bueno, pues eso se consigue, bueno, con este tipo de tecnologías, porque al final lo que puedes hacer en ese centro de atención, darle a esos agentes esa posibilidad de visualización, integrándote con las historias clínicas y dando aquellos datos que te interesan, no todos, aquellos datos que te interesan para que esa atención sea personalizada, proactiva, la puedas hacer en ese momento. Puedes hacer comunicación desde esos centros de coordinación. ¿Por qué no hacer una comunicación proactiva también hacia el ciudadano, que le puedas bueno, pues decir, según la casuística, al final no es café para todos, cada uno necesita una información concreta, tiene una tesitura concreta, pues tendrás que ir adecuando tu discurso a cubrir la necesidad que realmente tenga, en ese caso, ese ciudadano o ese paciente. Y bueno, pues en definitiva es empoderar, no solo lo que estamos diciendo, empoderar al ciudadano, sino que hay que empoderar también a esos centros de servicios de atención, que a veces se lo ponemos muy difícil. Le ponemos una herramienta muy complicada o 50 herramientas para hacer una gestión, además, muy pobre y además ineficaz, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que decimos es que al final, bueno, pues hay esas facilidades tecnológicas, bueno, pues vayamos un poco a utilizarlas. Y en ese sentido, pues teníamos que cubrir más cositas. Luego sí, decíamos también que luego en esa personalización que estábamos diciendo, no todo el mundo es igual.
O sea, al final, bueno, pues están las generaciones 50.000 que hay ahora, la forma de acceder muy diferente de cada uno, el canal, que me gusta a mí más un canal que otro. Bueno, hay una dispersión muy grande y hay, bueno, pues una tipología muy grande de ciudadano y de paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos abordar también esa disparidad que nos encontramos? Y yo creo que aquí está la clave del otro riesgo que tenemos en este proyecto, porque sabéis que tradicionalmente desde las organizaciones sanitarias hemos tenido perfectamente claro qué es lo que quieren nuestros ciudadanos, les hemos diseñado los sistemas que nosotros creíamos que ellos necesitaban y les hemos puesto una interfaz de usuario que hemos ido mejorando muchísimo en los últimos años, pero que tenemos que reconocer que nos ha costado años que empiecen a utilizarlos, porque menos buena experiencia de usuario, cualquier cosa. Y este es un riesgo que también hay que tener en cuenta, porque, como hemos estado hablando, la situación que tenemos es como la situación perfecta, ¿no? Tenemos el sistema desbordado, tenemos dinero y tenemos unos plazos. Tenemos que conseguir hacer los proyectos en los plazos. Entonces, no podemos caer en el error de diseñar lo que nosotros creemos. Tenemos que diseñar y tenemos que poner en marcha lo que los ciudadanos requieren. Y para eso es clave que recojamos información de los ciudadanos. Esto, pues, tenemos que aprender desde todas las áreas. Yo que estoy en el área de informática soy la primera que tenemos mucho que aprender aquí, porque estos ciudadanos tienen que empezar a participar desde las fases de diseño, porque, insisto, no podemos errar en este caso y tenemos que ver cómo integramos esto en nuestros procesos actuales, porque pues es también algo nuevo que tenemos que afrontar. Y también relacionado con los ciudadanos, dos puntos que en algunas otras sesiones han salido y me gustaría hacer hincapié. Un punto importante me parece la comunicación. Yo hablo de campañas de comunicación. Hemos pecado de no hacerlas siempre. Hemos tenido carpetas de salud que han estado funcionando súper bien y que estaban bien hechas y los ciudadanos no sabían que existían porque no las hemos vendido. Entonces, aquí también tenemos que aprender. Bueno, hay otros sectores que venden genial, cosas mucho más pequeñas. No vamos a ser capaces de vender nosotros esto, pero tenemos que hacerlo. Y alineado con esta comunicación que tenemos que conseguir, que nos promuevan nuestros mayores, también es muy importante que todas estas herramientas que estamos construyendo para los ciudadanos se las enseñemos a nuestro personal interno, porque ya sabéis que muchas veces pasa que hablas con alguien que está en un puesto de administración, incluso con algún facultativo, y cuando le dices no, que ya he visto los resultados porque los tenía en carpeta, pues ahora están más acostumbrados, pero a algunos se le abrían los ojos y decían, ¿qué es eso? Y eso tampoco puede ser. Entonces, insistir, ciudadanos tenemos que saber qué es lo que necesitan. Les tenemos que contar qué es lo que estamos haciendo y también tenemos que contar a nuestros profesionales qué idea tenemos con los ciudadanos, porque van a tener que ayudarles y van a tener que gestionar información que ellos van a empezar a manejar, que también es nuevo para ellos. ¿Vale? Pues mira, como estoy viendo a Carmen, ven. Carmen, no. Ayer nos contaba Carmen, bueno, que yo la conocí en una jornada de Andalucía. Venga, que nos han dicho que tiene que ser interactivo, ¿no? Sí, señor, por supuesto. Sí. Muy bien. Te ha tocado. Carmen. Carmen, vente para acá. No, Carmen nos contaba ayer, además yo la oí en Andalucía en una jornada de APISA, en Granada, en la Muñeca. No, es que ayer hablábamos, Carmen y yo, de la necesidad, y lo acaba de decir, la necesidad muchas veces de está el diseño, pero lo hacemos a espaldas de saber realmente qué es lo que necesita luego realmente el ciudadano, el paciente. O sea, hacemos muchas cosas que al final, bueno, pues un brindis al sol, si sale bien, fenomenal, pero no hemos preguntado cuál es la necesidad, realmente qué es lo que, cómo quieren hacerlo, cómo quieren usarlo. Entonces, tú nos contabas que tú en tu día a día hacías
esas preguntas continuas. ¿Lo puedes compartir con nosotros? Porque a mí me pareció súper interesante. Hola, buenas tardes. Esto es inesperado, de verdad. A ver, es que de hecho me equivocaba, me metí en otra sala, digo, no, si yo quería escuchar esto, bueno, total, que acabo de llegar. Y os iba a preguntar, digo, acabo de llegar y no, igual me he perdido, pero es que está muy bien la reflexión, hay que preguntarle al paciente. Pero tenemos que tener en cuenta que los pacientes muchas veces no saben qué les podemos ofrecer. Es decir, el paciente viene a la consulta muchas veces pidiéndonos a nosotros que hagamos cosas que no podemos. Y hay que saber decirle que eso no se puede, ¿no? O que no está en cartera, o que no se puede. O sea, que es una responsabilidad suya. Que el paciente quiere, y voy a hablar en términos médicos, pero coloquiales, comer chorizo y tomarse una simvastatina para que no tenga colesterol. Y eso es así. Eso es así. O sea, yo quiero... Eso es así. No tiene todo el derecho, porque debemos de hacer responsables de su salud. Es que el sistema no sostiene todo lo que estamos gastando. Entonces, tenemos muchos recursos invertidos profesional, o sea, en personal, en farmacia, en estructura, y tenemos que, claro, entonces hay que hacer al paciente responsable. Si tú le dices qué quiere, te va a hacer la carta a los Reyes Magos. Eso no puede ser. Hay que decirle, ¿usted maneja esto? ¿Le gusta? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Vale? Y con lo que yo hago. Oye, ¿cómo coge la cita? Entonces yo en mi consulta digo, gente mayor, ¿cómo coge la cita? Por Clisalud. Ah, y es fácil, ¿verdad? Ah, bueno, pero la primera vez me ayudó mi hija tal. Entonces yo me voy, ¿no?, enterando. Y luego le pregunto a mis compañeros, oye, ¿qué estamos haciendo con no sé qué? ¿Cómo está funcionando con tal? Porque yo luego me da la consejería y mi obligación es trasladar esa información. Y yo creo que esa es mi responsabilidad, porque yo voy a hacer guardia y sigo un poco ahí pendiente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que las herramientas que usemos en la consulta sean muy fáciles. Y si los profesionales no sabemos que nos están, muy bien dicho, que nos están poniendo de facilidad, el paciente te va a preguntar y tú te quedas ahí como un tonto diciendo, yo qué sé, sí, ¿puede usted ver la información de tal y yo no lo sabía? Entonces tenemos que tener una buena comunicación interna, ¿no? Y luego palpar esa realidad, pero sobre todo alinearla con lo que los profesionales también van a poder utilizar, van a saber comunicar mejor, en fin, alinearnos todos, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar más juntos. Yo digo que estos congresos tenemos que hacer médicos, y a mí me encanta estar aquí, porque yo soy médico de pueblo, lo digo siempre, y entonces pues escuchar vuestras cosas y de repente digo, ¡ay, software! ¿No? Tal. Pero luego me gusta, claro, me gusta porque veo que estamos en la misma línea, pero hablamos muy poco entre nosotros. Y tenemos que homogeneizar discursos y llegar a la misma no conclusión, sino a los mismos objetivos y saber cómo hacerlo. Entonces, yo le contaba ayer a una compañera de taller que estuve con unos residentes haciendo trabajos de aplicaciones y tal. Digo, mira, vente aquí que esto te va a encantar y tal. Y entonces hicimos un grupo muy gracioso entre estudiantes de ingeniería y residentes. Ellos hacían su trabajo de fin de grado y nosotros hacíamos con los residentes el trabajo de fin de residencia. Y nos costó un año enterarnos bien cómo ellos podían medir lo que nosotros pretendíamos medir. Y era dolor, eran aplicaciones muy sencillas, dolor torácico, dolor lumbar, hicimos una de alergia, hicimos un sistema de alerta chulísimo, hicimos un montón de cosas. Pero cuando ya aprendimos, era facilísimo. Entonces, si nos comunicamos mejor, seguro que vamos a llegar a cosas súper fáciles para vosotros y para nosotros útiles, ¿no? O sea, creo que al final alinearemos el discurso. Y el paciente... ¿Por qué no comunicáis mejor? ¿Qué está faltando? Pues está faltando comunicarnos entre nosotros. O sea, es muy complicado. Es que es complicado. Yo no sé en otras comunidades, pero en general es complicado. Podemos analizar el porqué. Un ejemplo antes de muy buen entendimiento es otro de los factores del éxito, ¿no? Entre clínicos y tecnólogos. Claro, eso. Y al final el paciente, yo creo que nosotros como profesionales también tenemos el pulso cerca. O sea, que puedes preguntarle. Pero el paciente cuando está muy perdido, pues no sabe cómo, a ver, él puede saber, por ejemplo, en la consulta te preguntan, ¿no? ¿Esto me sirve para rehabilitar el hombro? Y me dan vídeos de YouTube. Y yo siempre le he hecho, a ver, enséñame. Pues veo de dónde viene, quién lo ha hecho, tal. Sí, hazlo así. Y mientras, o incluso yo he prescrito vídeos de tal sitio, empiece a hacer estos ejercicios mientras llega la cita de rehabilitación. Es decir, que tú puedes con los pacientes, y ellos eso sí,
pero en información. Ven la información y ¿eso es fiable, no es fiable? Eso sí lo saben preguntar. Pero luego, y a lo mejor intuición para herramientas para monitorizar sus constantes también. Pero hay otras cosas que no saben, porque no son clínicos. Entonces, hay que saber también preguntar hasta dónde, ¿no? Ya, yo creo que ya. Gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno. Me bajo, ¿eh? Bueno, entonces yo, sin más, o sea, comentar un poco el planteamiento de cómo hemos pensado lanzar este proyecto en Osakidetza. Hemos licitado un concurso con los fondos y nos vamos a lanzar. Bueno, vamos a tener en cuenta estos riesgos, vamos a intentarlo, tenemos que hacerlo bien, pero un poco el planteamiento es en la línea en la que vamos, en la que os he comentado. Nuestra idea es elegir algún caso de éxito que consideremos que sea muy fácil de poner en marcha y que consigamos dar algo de valor a todo, en general a los agentes. Nuestro proyecto está orientado a la gestión de la demanda en primaria, eso lo primero. Esta es nuestro área de actuación, que es a lo que los fondos para Canal Ciudadano están orientados. Entonces, es empezar por un caso de éxito, lo que digo, sencillo, hacer una POC inicial que podamos ir mejorándola y ajustar en una unidad, lógicamente, con gente que veamos que tiene iniciativa y que sean afines, y a partir de ahí que estabilicemos este caso de éxito, pues ya lo intentaremos extender. Otra de las cosas que creemos que es clave es que es un proyecto muy horizontal, en el que inicialmente está destinado al área de primaria, pero luego será escalable al área hospitalaria. Entonces, la gobernanza de este proyecto es compleja, porque no sé en vuestras comunidades, pero en la nuestra no se sabe muy bien quién tiene el gorro de esto, o si lo tienen todos, o no se sabe muy bien. Entonces, visto que va a haber seguro que hay distintas sensibilidades y que nos vamos a tener que poner de acuerdo, como estaba diciendo, porque vamos a tener que llegar a acuerdos, porque el objetivo final es lo que tenemos que tener conforme, creemos que un aspecto súper importante es tener métricas desde el primer día y que cosa que hagamos tenga métricas, porque entendemos que el avance del proyecto tiene que estar basado en la mejora continua, y esa mejora continua se tiene que basar en datos objetivos. No podemos estar discutiendo, no podemos entrar en discusiones sobre si yo creo que este modelo es mejor que otro o si esto va a funcionar mejor. Entendemos que esas discusiones deben quedar fuera del marco del proyecto y nos tenemos que centrar en datos objetivos y en ver resultados y en tomar decisiones en base a lo que nos digan esos datos, porque creemos que nos puede facilitar además el ir avanzando. Yo no sé si nos queréis hacer alguna pregunta, y lo que me gustaría es que si tenéis opiniones, seguro hemos tocado bastantes temas que son bueno, discutibles, pues adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O pregunto yo entonces? Sí. A ver, estáis, entiendo, preparando un sistema de gestión de la demanda y estamos hablando de empoderamiento del paciente y estáis hablando de dar participación. ¿Cuál es el canal de participación que vais a utilizar? Porque a mí no me ha quedado muy claro. Es decir, ¿van a participar los pacientes en el desarrollo de este proyecto de alguna manera o será una participación pasiva? Tienen que participar. Pero ahora mismo no tenemos definido ni sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces, es parte de las cosas. El proyecto tiene una fase inicial que es de análisis de la situación actual y definir un poco el modelo de gobernanza del propio proyecto, y será en esta fase inicial de diseño en la que estos puntos críticos los vayamos atando para ver cómo los vamos a ir atacando. De todas formas, lo que sí añadiría también es que bueno, este proyecto está también dentro del marco del GT3, que es uno de los grupos de trabajo que están liderando desde el Ministerio. Estamos 17 comunidades autónomas trabajando en este grupo
Y es cierto que al Ministerio le lanzamos esta pelota de decir, bueno, pues teniendo en cuenta que las necesidades en general a nivel primer mundo entendemos que son similares para todos los ciudadanos y quizás sería pues bueno, hacer una segmentación de la población para hacer un arquetipado y ver más o menos qué necesidades en base a esos arquetipos pudiéramos tener, que creíamos que ese estudio pues era razonable y sería de interés para todas las comunidades autónomas. El Ministerio de momento no ha cogido ese guante y dentro del GT3 es unas líneas de trabajo que lo tenemos con riesgo alto porque lo que no sabemos ahora es si alguna de las comunidades lo va a coger y quiera extrapolar los resultados al resto de comunidades o no sé muy bien cómo va a continuar, pero bueno, es parte del proceso en el que estamos ahora mismo. Muy bien, yo veo siempre un poco, llevamos muchísimo tiempo hablando de que el paciente es el centro de todo, el paciente es lo más importante, ¿no? Pero ejercemos una especie de despotismo ilustrado, todo para el paciente, pero sin el paciente, ¿no? Este ejemplo a mí me parece un ejemplo perfecto para contar con el paciente, porque seguramente si estamos hablando de diseñar pues, un sistema de gestión de la demanda, vamos a pensar siempre en nuestras necesidades, en cómo optimizamos nuestros recursos, pero a ver, el que paga todo esto es el ciudadano, ¿no? Es decir, y tiene una serie de... Está pagando un servicio y tiene derecho a recibir ese servicio. También no tiene capacidad de elegir muchas veces, con lo cual pues se tiene que tragar lo que le demos, ¿no? Pero por lo menos hay que intentar darle algo que se adecue a sus necesidades. Yo creo que el planteamiento de, bueno, intentar introducirlo en distintas fases del proceso, desde, bueno, pues grupos de configuración previa del tipo de solución que estamos buscando, de requerimientos, de cosas de ese tipo, pues sería realmente novedoso. No sé si lo vais a conseguir. Entiendo que con el piloto esa es un poco la estrategia, ¿no? Empezar con un grupo, bueno... No. A ver, insisto que es lo que tenemos que conseguir, porque si queremos cumplir los plazos y tenemos que acertar a la primera, más vale que lo hagamos bien. Es que no nos queda otra. Entonces tendremos que buscar los mecanismos para conseguirlo, porque no podemos fallar. Bueno, como cosa buena, lo que os digo, dentro del GT3 estamos las 17 comunidades hablando de esto todos los meses. Entonces, bueno, entre nosotras pues vamos viendo a ver quién tiene más avances y quién enseña a quién. O sea, dentro del grupo 3 yo creo que un poco la estrategia que hemos visto nosotros que les puede apoyar y les puede reforzar es montar ese centro de información y servicios, ¿no? Que es un poco lo que venimos hablando. Al final, esos agentes que hacen esa atención, ya sea por distintos canales, que a veces, bueno, incluso esos canales hay que abrir más canales, ¿no? Pero el canal presencial, el canal telefónico, que vienen a ser los principales, a esos agentes son los que venimos a decir que hace falta pues este enfoque, ¿no? Que mostramos aquí. Es decir, tengo al final muchos hilos con mucha información en distintos orígenes, como puede ser receta o bueno, pues las famosas tarjetas sanitarias virtuales que tiene cada uno, que bueno, nos gustaría que fuera el canal, pero no siempre va a ser el único canal. El canal va a ser al final el que elija realmente el ciudadano según su gusto horario o necesite, ¿no? Aglutinar esa información y tener esa visión holística 360 en estos centros de atención es fundamental para conocer y realmente actuar en consecuencia con esa interacción y ese conocimiento. Y al final, bueno, a partir de ahí construir un montón de servicios, ya sea los básicos de una gestión de citas, como una consulta, como una asistencia, pero luego, como venimos diciendo, construir esas comunicaciones de las que hablaba Carmen, haciendo esas campañas proactivas. Tenemos protocolos sanitarios muy claros, es muy fácil generar, y tenemos la información y el dato. Eso nos falta quizás la ejecución y poder beneficiarnos todos de poder captar en distintos escenarios, como pueda ser pues en pediatría, que sabemos y somos conscientes que hay un montón de pequeños que no han ido en su vida ni a recibir una vacunación ni a hacer una visita médica. Bueno, podemos hacer esas campañas y atraer a toda esa población que realmente ahora mismo está desprotegida.
Y, por supuesto, y fundamental, la analítica. Además, en estos centros lo bueno que tiene es que se democratiza, porque además es muy fácil utilizar, se democratiza luego su uso y de forma muy sencilla toda la analítica que está embebida al tener aglutinados todos los procesos de negocio asistenciales en esta parte de atención aquí, la analítica es directa y puedes ver en cualquier momento ese cuadro de atención cómo está funcionando, ¿vale? Y, bueno, yo vengo del sector público, creo que os lo he dicho muchas veces. Realmente yo vengo de estar 16 años en Madrid Digital, ¿no? Y yo no me aguanto decir unas cositas. O sea, el momento creo que es único, ¿vale? Hemos pasado unos años, 2008, 2007, donde es verdad que no había un euro de inversión, donde nos costaba simplemente lo que era la estructura de la administración. Además, yo vengo de la producción, o sea, que sé que un poquito de lo que hablo. Vengo de llevar comunicaciones y sistemas en la Comunidad de Madrid. Es verdad que ahora hay inversión, o sea, no creo que sea el momento de divagar y de no tomar esa acción y ese riesgo, como esta mañana hablamos también Carmen y yo. Hay que arriesgarse un poquito, pero el beneficio seguro que es bueno, porque lo que decíamos, aquí no es tampoco ni privada ni pública, es que todos queremos un poco lo mismo, queremos un cambio, queremos hacer cosas beneficiosas. Pues oye, es el momento idílico, hay dinero, hay ganas y hay gente que como aquí Carmen, dispuesta a cambiar, pues hagámoslos un poco todos, ¿no? Sí, yo quizá para terminar igual añadiría que, claro, es lo que hemos dicho al principio, queremos hacer un montón de cosas, ¿no? Queremos tener una atención personalizada, comunicarnos con el paciente, medir el no sé qué. ¿Cómo hacemos todo eso tal y como estamos ahora? Entonces, esto pasa por ser más eficientes y por ser más eficientes, o sea, lo que nos tenemos es que organizar. Tenemos que tener ventanillas únicas. El ciudadano tiene que dirigirse a un sitio y se tiene que dirigir a un sitio y se tiene que dirigir en omnicanalidad. Y da igual que se relacione a través de una llamada de voz, a través de un servicio digital o a través de un chatbot que le derive, me da igual que sea a un operador o a un servicio digital. El camino tiene que ser único, la ventanilla tiene que ser única y quien tiene que mover las cosas son nuestros sistemas, no como ahora, que son los ciudadanos los que se van moviendo de ventana en ventana y somos nosotros mismos quienes bloqueamos nuestra accesibilidad. Y bloqueamos la accesibilidad porque tenemos al mismo paciente que llama 27 veces a 10 sitios distintos y nadie le resuelve nada. Y estamos poniendo más agentes para atender esa demanda. Pero si somos nosotros mismos quienes la estamos provocando, es que tenemos que ser conscientes de qué estamos haciendo. Nos tenemos que ordenar. Y todo tiene que entrar por un sitio y tenemos que conseguir trabajar en red dentro de nuestras organizaciones. El reto, pues, es chulo, es difícil, pero este es el camino, no hay otro. O sea, por ello. Muy bien, muchísimas gracias. Es un tema también muy interesante, creo que podríamos estar debatiendo un buen rato y a mí me gustaría recordar que el doctor Cardona ha empezado diciendo antes que 1 de cada 6 tendríamos un ictus, 1 de cada 6 personas de los que estamos aquí, pero el 100% vamos a ser muchas veces pacientes. Entonces, acordémonos de esto, porque es cierto que, bueno, muchos de nosotros somos pacientes privilegiados, que digo yo, pues porque estar dentro del sistema y tienes un acceso diferente al que tiene el resto, pero algún día no seremos tan privilegiados, porque, bueno, pues llegará un momento en que ya ni se acordarán de nosotros, ¿no? Entonces, recordemos que hacemos las cosas también para nosotros como pacientes, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a pasar al siguiente, ¿no?